Romanos 10. Por favor, me indican cuando estén todos allí. Amén. Amén. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esto es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré ira. Isaías se atreve a decir: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Sigamos con el 11, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo habló a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han matado y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente, según la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Hasta ahí, por favor. El domingo pasado estábamos viendo el capítulo 9 de Romanos, donde había unas doctrinas fundamentales allí: la elección, la predestinación, la providencia divina, la soberanía de Dios. Estábamos analizando por qué Pablo, desde el capítulo 9, viene sintiendo un dolor grande por su pueblo. Estábamos diciendo también ahora 8 días que ese mismo dolor lo sentimos muchos que tenemos familia que no anda correctamente en los caminos de Dios, y que aún más no conocen el Evangelio de Jesucristo. Ese dolor lo expresaba Pablo por sus congéneres, por sus coterráneos en Israel, por los judíos. Y aquí sigue en este capítulo 10 hablando de lo mismo. Está diciendo que tienen celo de Dios, o sea que son celosos en todo lo que ellos practican, pero que no lo hacen conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. El capítulo 9, 10 y 11 de Romanos ataca fuertemente
la filosofía que en nuestros tiempos nosotros conocemos como humanismo. Porque la doctrina de la elección de Dios, la elección soberana de Dios, como dice en Efesios, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es un acto soberano de Dios. Nosotros nada tenemos que ver en eso. Es Dios quien nos eligió. Por eso dice la palabra, no me escogieron ustedes a mí. Yo los elegí, yo los escogí. Eso es soberanía, eso es providencia. Pero el ser humano no quiere entender eso y no lo quiere aceptar. Porque todos los seres humanos somos egocéntricos, somos ególatras, somos egoístas. Por eso la filosofía del humanismo es tan peligrosa para la salvación del ser humano. Siempre lo digo cuando hablo con las personas y se lo repito a ustedes: créalo o no lo crea, cuando muramos pasa una de dos cosas: o estamos en la presencia de Dios o estamos separados de la presencia de Dios eternamente. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Eso no tiene rebaja, eso no tiene duda, eso no tiene contradicción, eso no tiene discusión. Créalo o no lo crea, el ser humano va a estar delante del Creador en el día de su muerte, o si Él viene y resucita, porque la Biblia dice que Él va a resucitar a todos los muertos, unos para perdición eterna y otros para salvación eterna. Entonces los que estén muertos van a resucitar y van a presentarse delante del tribunal. Y como dice Pablo, los que hayamos quedado vivos, si llegamos allá, también vamos a presentarnos delante de Él en juicio. Créalo o no lo crea. Es triste, es muy triste. El ejercicio físico, como dice Pablo en una de las cartas, para poco aprovecha, que es mejor practicar la piedad. Pero hoy vemos un deporte que convoca a todo el mundo. Lo convoca. Y usted sale en esta ciudad y eso está vacío, las calles están vacías. Es de reflexionar. El ser humano se está dejando llevar por muchas cosas, porque esa es la estrategia del enemigo de Dios. La estrategia precisamente es esa: distraer. Y en este momento de nuestra historia estamos siendo distraídos. Nosotros estamos viviendo la era del conocimiento y la información. Una era que jamás en la humanidad había existido. Primero existió la era de la agricultura. Los seres humanos dedicaban su sustento único y exclusivamente labrando la tierra. Después vino la era de la industrialización. Fábricas gigantescas se crearon en el mundo y ahí surgió lo que se llama la clase obrera, que era la cantidad de personas que trabajaban en esa industria del acero, del petróleo, de la producción de automóviles, de la producción de muebles, de la producción de comida en grandes cantidades. Y para poder sostener esa comida, pues tienen que echarle cantidad de conservantes, y por ahí tanta enfermedad en esos tiempos. En la era de la agricultura no existía nada de esas enfermedades, porque todo el mundo cultivaba su tierra, cultivaba su alimento y de eso comía, y estaban contentos. Después vino esa era de la industrialización, y empieza a destruir la raza humana. ¿Por qué? Porque empieza a contaminar el medio ambiente. A grandes industrias, para producir esa cantidad de productos, pues emanaban todos esos gases tóxicos y los siguen emanando al medio ambiente. Y por esa razón nosotros vivimos como vivimos en estos tiempos. Cánceres de piel, de pulmón, los alimentos con cantidad de conservantes químicos para que puedan estar todo un tiempo en los estantes de los supermercados. Nosotros somos la única generación en la historia de la humanidad que comemos veneno y no nos morimos. Y después llega la era de la información y el conocimiento, que es la que nosotros estamos viviendo. Nosotros somos generacionales. Nosotros tenemos generaciones que duran entre 70 y 80 años. Y para las nuevas generaciones que se levantaron, es normal tener un celular que tiene una velocidad de procesamiento astronómica. Que esa velocidad de procesamiento, para poderlo hacerlo 20 años atrás, para poder manejar un procesamiento,
que maneja un celular moderno tendrían que tener una computadora que ocupara una manzana entera para que pudiera hacer ese procesamiento de datos, y ahora lo tenemos en un celular. Pero esa llegada de esa información y conocimiento ha sido aprovechada por el enemigo de Dios para distraer. Es triste la manera en que se distrae por medio de eso. Hay gente ganando millones y millones de dólares por hacer videos graciosos, cosas tontas, y le produce risa a la gente y ellos se llenan de plata. Pero nadie se dedica a ver una conferencia de un científico, nadie se dedica a mirar a una persona que tenga un doctorado. En estos momentos nosotros estamos escuchando a los influencers, y son personas muy jóvenes que ni siquiera tienen experiencia en la vida, y no somos capaces de escuchar a las personas que tienen el bagaje, que tienen la experiencia, que se han quemado las pestañas en una universidad, y después de la universidad han hecho posgrados, maestrías, doctorados, que tienen autoridad para dirigirse a las personas. No, nosotros preferimos escuchar personas que no tienen ni siquiera educación, porque hablan gracioso. Entonces, como se vuelven lo último en la moda, se vuelven personas que tienen muchos likes, como dicen en las redes sociales. Entonces supuestamente ya tienen autoridad para dar consejos, ya hablan sobre economía, hablan sobre la economía de los países, hablan sobre salud, hablan de todos los temas, y los jóvenes los escuchan. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es que aquí precisamente Pablo lo está diciendo. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Cercana está. Pero ¿qué dice más adelante? Que no atendieron, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Porque lo mismo pasaba en esa época. Preferían escuchar doctrinas de demonios a escuchar a los profetas enviados por Dios. A los profetas enviados por Dios los apedreaban, se burlaban de ellos, los mataban, pero preferían escuchar a los sacerdotes, preferían escuchar a la gente que adoraba a dioses falsos e irse a la perdición, porque el hombre se deja extraviar muy fácilmente, así sea el hombre más sabio de la tierra. La Biblia registra la historia de Salomón. Dice que no había un hombre tan sabio en la tierra, ni lo habrá jamás, que disertaba, o sea, que charlaba, que hablaba de temas de animales, del medio ambiente, de economía. Hablaba cantidad de temas, era tan erudito en todos los temas que venían reyes de otros países a escucharlo a él en su sabiduría. Uno lee las historias cuando las dos mujeres rameras, como dice la Biblia, fueron a consultarlo porque una de ellas perdió su niño, porque las dos vivían juntas, y en la noche uno de los niños murió, entonces la otra se lo cambió. Entonces fueron frente a él a decirle: vea, rey, nuestros niños nacieron el mismo día, y el niño se murió, y ella me pasó el muerto a mí, y el vivo se lo llevó. Y la otra decía lo mismo. Entonces Salomón dijo: tráigame una espada. Listo, esto lo solucionamos fácil, partan el niño por la mitad, y le da la mitad a una y le da la mitad a la otra. Entonces, claro, la Biblia dice que a la verdadera madre se le conmovieron las entrañas. Dijo: no va a matar al niño, déselo a ella. Entonces Salomón dijo: entréguenselo a esta, que esta es la madre. Porque la otra decía: sí, mátalo, y me da la mitad a mí y la otra mitad a la otra. Pero la verdadera madre se le conmovieron las entrañas. Ese fue el primer juicio que hizo Salomón con sabiduría, y al pueblo le gustó. Digo, ¿qué es sabiduría? Uno oye esas cosas, las lee en la Biblia y oye la historia, y a veces se la enseñan a uno cuando está jovencito, y eso lo toma uno como historia sagrada,
pero uno no ve la profundidad realmente de todas las enseñanzas que hay en la Biblia. Como por ejemplo, cuando el Señor lo van a tentar diciéndole que sí es lícito pagar los impuestos a César. Entonces él pide una moneda. Y en la moneda ve la cara de César y dice, ¿de quién es la imagen? Ellos estaban esperando que él dijera, no le paguen impuestos a ese emperador. ¿Cómo se le ocurre? Tienen que dar el diezmo al templo, ¿no? Él simplemente cogió la moneda que era producida por ese gobierno y dijo, ¿de quién es la imagen que está ahí en la moneda? Ah, pues de César. Delen al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta encerraba una sabiduría tan grande, pero nosotros no lo entendemos. Y es triste, es demasiado triste en estos tiempos, como dice Pablo aquí, que el Evangelio fue predicado, que la palabra de Dios fue enseñada y la rechazaron. Dice que los judíos lo rechazaron porque quisieron establecer su propia justicia. Porque es que al hombre le gusta establecer su propia justicia. Ah, es que yo soy bueno, es que yo no mato, yo no robo, es que es como yo digo y yo me creo muy bueno, pero jamás quieren hacer las cosas como Dios dice. Entonces por eso Pablo en estas cartas desbarata y ataca el orgullo humano, porque es que el ser humano no le gusta, no puede aceptar que Dios elija para salvación a quien quiera. La Biblia lo leíamos en el culto pasado, dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Él la tiene de quien quiera. Él es Dios. Él dice que levantó a Faraón para mostrar su poder, para mostrar sus atributos de ira, lo hablamos ahora 8 días, de misericordia, de bondad, de paciencia, de benevolencia para con el ser humano. Pero hermanos, el orgullo humano, la soberbia humana es nuestra perdición. Al ser humano no le gusta aceptar que hay un creador, que es el que establece el plan para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. El ser humano quiere hacer las cosas como a Él le parece. En estos días hablaba con alguien y le decía, mire, hay un video muy hermoso, muy lindo, y es de la Agencia Espacial Francesa. Ojalá lo vean, búsquenlo, está en internet, donde empiezan a hacer una comparación del tamaño de los cuerpos celestes y empiezan a mostrar las estrellas más grandes comparadas con el planeta Tierra, y eso es increíble. Hay unas estrellas que llaman las enanas rojas, y es como si usted tuviera una pelota de basquetbol comparada con un granito de arena. La pelota de basquetbol es una de esas estrellas, y el planeta Tierra, o sea, la circunferencia del planeta Tierra es como la de un grano de arena. Y nosotros aquí, en este planeta Tierra, creemos que somos muy valiosos, creemos que podemos atropellar a los demás, creemos que todo el mundo tiene obligación con nosotros, porque somos egoístas, somos egocéntricos, somos orgullosos, somos soberbios. Por eso es que Dios siempre nos está invitando a mirar hacia allá, a mirarlo a Él, porque Él es el único grande, Él es el único que merece toda la gloria, toda la alabanza. Hay que temblar delante de su presencia. Pero nosotros como seres humanos creemos que somos muy grandes. Y eso es lo que Pablo quiere desbaratar aquí. Por eso me pasé un poquito para el capítulo 11. Porque el capítulo 11 está hablando de que esto es por gracia. Esto es por misericordia. Tenemos que entender eso. Y no dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos. Hoy es un día de consejo. Hoy tanto no es un día de profundidad teológica, porque es triste.
verdad que es triste ver cómo los seres humanos son convocados por un evento deportivo y todo se detiene. Todo se detiene y estamos en guerra. Hay una guerra que se está gestando en el mundo que nos afecta a todos. A todos. Todo es más caro. Pareciera que ese país donde está sucediendo esa guerra es el único país donde producen todo. Aquí hasta el tomate y la cebolla suben porque hay guerra en Ucrania. Todo, absolutamente todo se vio afectado por esa guerra. Ya el dinero no alcanza. Ya vos en la galería y con lo que compraba con 30,000 pesos, ya tiene que comprarlo con 50. Y nos está afectando, y hay guerras. Y no solo eso, la gente está muriendo todos los días. Todos los días. Y nos cuesta entender eso. Que la persona que muera sin Cristo está perdida. La Biblia lo dice muy clarito. Será condenada. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no hemos entendido el plan de salvación de Dios. Porque no hemos entendido que somos una raza caída. No hemos entendido que somos creados por Dios. Ayer hablaba por la noche con una persona que me decía, le pregunté, venga, ¿y su espiritualidad cómo es? ¿Usted en qué cree? Y me dijo, no, yo creo en el humanismo. Yo no creo en ninguna deidad. Entonces, ¿usted no cree en Dios? Y me dijo, no. Yo soy una persona seguramente inteligente. Y en los estándares humanos, una buena persona. Y yo vine y me acosté por la noche y el corazón me dolía, porque yo sé que si esa persona llega a morir, es un alma que se fue para el infierno, porque con Dios no se juega. Por eso créanlo o no créanlo, vamos a estar frente a Él. Por eso así pase gente y se burle de nosotros. Se burle de los cristianos, se burle de los evangélicos, se burle de la gente que anda con una Biblia bajo el brazo. El tiempo se está acabando. El reloj está llegando a los últimos minutos de este mundo, de este planeta. Nosotros no nos damos cuenta, pero todo se está cumpliendo y se ha cumplido. Ya el sol calentó 7 veces más, ya el amor natural se perdió. Ya los matrimonios entre parejas del mismo sexo se dieron, como dice la Biblia, que se iban a dar en los últimos tiempos. El carácter de los hombres de los últimos tiempos lo estamos viendo: intemperantes, desobedientes a los padres, violentos, mentirosos. Todo se está cumpliendo. Mire, hace 3 años atrás, 2019, nosotros vivíamos nuestras vidas normales. Y en un día todo cambió. En un día en los noticieros empezamos a ver por ahí gente que llegaba y se moría por ahí en la calle y que tenían que meterlas, entubarlas en unas clínicas por ahí en China. Y nosotros que somos por acá del mundo occidental, ni más, eso es en China. A los 2 meses. Y nos cambió la vida. Sino que los seres humanos tenemos una plasticidad cerebral. Dios nos creó con esa plasticidad para poder soportar, para poder ser resiliente y soportar las cosas. Pero tenemos el bendito problema que se nos olvida. Ya estamos en la nueva normalidad, ¿no? Entre comillas. Pero fueron 3 años que fueron horribles. ¿Cuántas familiares no se murieron? ¿Cuántas cosas terribles no pasaron? ¿Cuánta gente no se murió sin tener que morirse? Por malos procedimientos en muchas partes. Por poner de pronto a profesionales que realizaran procedimientos para los que no estaban preparados por la cantidad de gente contagiada.
Y nos llegó así, de un momento a otro. ¿Y cómo estamos ahorita? Relajados. Y usted pasa por las casas en este momento y usted escucha madrazos, que porque no le pegó la pelota como era, que porque no le metió no sé qué. Y se nos olvidó. Se nos olvidó que salimos de una cosa terrible, espantosa. Las tasas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, de trastornos mentales después de eso está disparada. La gente no se da cuenta que tiene trastornos mentales, por eso está tan violenta. Y le dicen, no, eso es intolerancia. No, no es intolerancia. Es que es producto de todo eso tan espantoso que pasamos. Y de la misma manera en que estábamos tranquilos hace 3 años, y eso llegó de un momento a otro, así va a ser la venida de Él. Y de esa sí no se vamos, y de esa sí no nos escapamos. Esa sí no es una pandemia. Eso es un juicio. Y todos vamos a ser juzgados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a todos nos van a sacar el prontuario de todo lo que hemos hecho mal. Porque todos somos malos. Todos pecamos. Nos sacan ese prontuario. Pero los que por la gracia del Señor fuimos elegidos para salvación, cuando nos lean toda esa lista de cosas que hemos fallado, que hemos pecado contra Dios, los únicos que vamos a tener un abogado defensor somos nosotros. Somos los únicos que vamos a tener ese abogado. Un abogado defensor que va a decir, no le pueden imputar los pecados, no le pueden imputar los delitos porque yo ya pagué. Todos esos delitos ya los pagué con mi sangre. Y vamos a salir libres de ese juicio. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad que dice Pablo aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Tenemos que predicar, tenemos que enseñarle el evangelio a las personas, pero no podemos ir a decirle a la persona, venga, es que el evangelio únicamente es esta denominación la que tiene la verdad, es esta denominación la única que tiene ungidos. Ungidos no hay, eso no existe. El único ungido, el último ungido fue nuestro Señor Jesucristo. La unción era una cualidad que Dios daba para que los reyes pudieran gobernar en Israel. Venían los profetas y lo ungían. En el Nuevo Testamento solo se habla de una unción con aceite para las enfermedades, no más. Para las enfermedades. Pero ungidos de Jehová no hay. El único ungido es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a enseñar este evangelio, tenemos que enseñarlo como Él dice. Y mostrarle a la gente que si no obedece al evangelio de Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Será condenado. Pero la gente está acostumbrada a que le prediquen un evangelio de que Dios le soluciona todos los problemas. Que Jesucristo lo ama, claro. Él nos ama con amor eterno y por eso vino y dio su vida por nosotros. Ese es el amor. Pero el amor de Jesucristo no es que me solucione todos los problemas, o que me dé todo lo que yo quiero, o que me dé riquezas, prosperidad, salud, todos mis caprichos. No. No es así. ¿Y qué dice la Biblia acá? Dice que la palabra, que la fe, es por el oír. Y el oír, escúchenlo bien, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mire, usted lee este versículo aquí y usted dice, la fe viene por el oír, porque otras versiones dicen la fe viene por el oír. Esta dice la fe es por el oír.
Hay una coma y dice, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está queriendo decir allí? Que la única manera en que nosotros podamos tener fe es por la palabra de Dios. Pero que para poder oír, esa acción de oír, la produce la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce el deseo. Cuando Dios despierta un corazón, cuando Dios regenera un corazón para que pueda escuchar su palabra, esa fe viene por oír esa palabra, y la acción de oír, el poder destapar los oídos espirituales, viene por la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que predicar es la palabra de Dios. No lo que a mí me parezca, no lo que me enseñaron las denominaciones, no lo que me enseñan los institutos bíblicos, no es lo que me enseñan los ungidos, los apóstoles, que no hay. No hay ni apóstoles, ni ungidos, ni profetas modernos, no hay nada de eso. El mensaje de la palabra de Dios ya está revelado acá. A esto no se le puede quitar ni se le puede añadir. Ya está revelado. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Y ya después de muerto. Por eso él dice que el día de salvación es hoy. Hoy. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Unos para condenación y otros para salvación. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a permitir que nuestro orgullo prevalezca? ¿Vamos a seguir permitiendo que las cosas de este mundo nos distraigan? Pensamos que porque solo nos reunimos una vez a la semana, un domingo, o tal vez dos, en algunos casos, ya con eso hemos cumplido. Es que esto es algo temporal. Es que nuestra ciudadanía, como dice Pablo, está en los cielos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros acá, nosotros no somos de aquí. Haga de cuenta cuando usted vea a todos esos hermanos del país vecino de Venezuela que andan en esas carreteras con todas sus maleticas, que no tienen dónde dormir, que andan con todas las familias, que traen hasta el perro. Esos somos nosotros en este mundo. Ese ejemplo nos dio Dios con ellos. Verlos aquí en un país que no es el de ellos, pasando dificultades. Eso somos nosotros aquí. Nosotros no somos de este mundo porque este es un mundo caído. Él ya nos quitó de este mundo. Por eso dice, vosotros no sois del mundo. Nosotros ya no somos de acá. Cuando el Señor Jesucristo regenera nuestro corazón por el Espíritu Santo y nos permite entender el plan de salvación, por eso Pablo lo dice muy claro en su carta. Ustedes que antes no eran pueblo, ahora sois pueblo. Lo dice también Pedro. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros que no teníamos la ciudadanía de Israel, ahora tenemos la ciudadanía de Israel. Ya no somos de aquí, de este mundo. La ciudadanía de Israel nuestra no es el Israel geográfico, es el Israel espiritual, descendiente de Abraham por la fe. Nosotros somos la descendencia espiritual. Por eso el Señor le dijo, mire, salga, cuando hizo el pacto con él, salga y mire la arena del mar. Si la puede contar, contará su descendencia, hablando de la terrenal. Y después lo llevó afuera otra vez y dijo, por la noche, y dijo, mire las estrellas del cielo. Si las puede contar, así será su descendencia. Esa es la descendencia espiritual. Son las figuras que tiene la Biblia. Nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso, pero nos gusta pegarnos aquí. Usted sale a la calle y ve a la gente construyendo edificios, ve a la gente amontonando dinero, ve a la gente haciendo miles de cosas para tener bienes en este mundo. ¿Y qué dijo él?
No se hagan bienes en este mundo donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros en los cielos que son eternos. Aquí nadie se va a poder llevar nada, no se van a poder llevar los edificios, no se van a poder llevar los carros, no se van a poder llevar las fincas. No hay ningún entierro con trasteo, no hay. En muchos países orientales entierran a la gente con todas sus riquezas, le echan ahí todo el oro, los diamantes y todo eso. Y tienen que cuidar las tumbas años para que no vengan los saqueadores y lleven las joyas, porque piensan que se van a poder llevar eso. No, ya después que abren la tumba van a encontrar polvo, porque somos polvo y al polvo volveremos, como dice la palabra. Y las joyas van a seguir ahí porque esas no trascienden, esas no tienen la manera de subir al plano espiritual, nosotros sí. Pablo dice que este cuerpo de la humillación nuestra, porque nosotros estamos en un estuche, y eso es lo más triste. Mire, usted tiene una joya, un anillo, un collar, lo que sea, unos aritos de oro, lo que sea, y usted los mete en el estuche. ¿Qué es lo que usted más cuida, el estuche o la joya? La joya. Nosotros somos al contrario, nosotros cuidamos más el estuche. Eso es lo que más cuidamos, el estuche. Al estuche le damos de comer, lo vestimos, lo bañamos, hay que hacerlo, pero le damos más importancia, lo llevamos al médico. Si ese estuche le salió una verruga, ¿qué más? Si ese estuche le salió una arruga, hay que ir a comprarle la crema más costosa. Si ese estuche ya le empezó a caer, o al estuche en la mujer le empezó a caer otras cosas, y hay que ir a hacerse operar, porque ese estuche hay que mantenerlo bonito, no sabiendo que ese estuche se va a pudrir y se lo van a comer los gusanos. Por mucho que le haga y por mucha plata que tenga, se lo van a comer los gusanos. Y nosotros cuidamos más el estuche en vez de cuidar la joya. ¿Por qué digo joya? Porque la Biblia lo dice, este tesoro fue metido en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que somos polvo, que somos nada. Entonces, hermanos míos, Pablo está hablando precisamente de eso. Mire, yo tengo una profesión, pero para mí, el padre de la psicología no son los que dice la universidad. Para mí el padre de la psicología fue Pablo, porque Pablo sí sabía cuál era el problema del ser humano: su ego, su pecado, el cambio de mente. Y eso es lo que Pablo ha querido siempre hacer en sus cartas, que las personas piensen con cordura. Si usted lee por ahí el libro de los Reyes o el Antiguo Testamento, Dios hacía promesas, y cuando Salomón está haciendo la dedicación del templo y hace esa oración de rodillas con la mano levantada, le dice a Dios: Señor, cuando oren aquí en este templo, cualquiera, así sean los extranjeros, y levanten sus manos a ti, tú irás desde tu morada en los cielos y perdonarás su pecado. Y hay una palabrita muy bonita en todo ese cuento cuando dice: y cuando vuelvan en sí. ¿Cómo así que vuelvan en sí? Claro, porque una persona cuando está en pecado no tiene cordura. La gente del mundo nos dice a nosotros locos, pero resulta que los locos son otros. Cuando uno no está en obediencia a Cristo, cuando no está andando en los estándares de la palabra de Dios, no tiene cordura. Todo lo que uno piense por fuera de los parámetros, de los estatutos, ordenanzas, mandamientos, leyes del Señor, está obrando sin cordura, está obrando locamente. Por eso el profeta Samuel, cuando Saúl desobedeció, porque Samuel no llegaba rápido a ofrecer el sacrificio, entonces Saúl, como era el rey, también se creyó sacerdote y fue y hizo un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que Samuel le dice cuando llega?
Dice, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces Saúl dice, no, es que el pueblo me estaba dispersando y íbamos para la guerra, entonces como usted demoró, entonces yo hice sacrificio como muchas cosas al Señor. Y Samuel le dice, locamente has hecho. Entonces cuando uno no está en obediencia, cuando uno está sujeto a la voluntad, en obediencia a Dios, está obrando locamente. Y eso es lo que hace la gente, está obrando locamente. Y es que lo vemos todos los días. Mire, sacaron una norma donde si dos personas se accidentan y no hay lesiones personales, entonces se tienen que bajar y tratar de conciliar cómo van a arreglar los vehículos, ¿no? Ustedes ya han visto los videos, ¿no? Sacan el machete o sacan un bate y a reventar parabrisas y a darse hasta plomo. Y se creen mucha cosa. Y se creen muy sabios. Y piensan que están haciendo las cosas bien. Y no es así. No es así. La gente ya no es capaz de orar pacíficamente. Están esperando el momento propicio para entrar en discusiones, en peleas. Ese es el carácter que estamos viendo de la gente de los últimos tiempos. Pablo es lo que dice acá, que los judíos quisieron establecer su justicia propia, que no tenían el conocimiento verdadero, sabían de la ley, sabían de la Biblia, eran los más adecuados porque en el tiempo en que el Señor Jesucristo viene a la tierra, era el pueblo que conocía a Dios. Era el pueblo de Él. Era el único pueblo entre los pueblos de la tierra que adoraba al Dios verdadero, al que hizo los cielos de la tierra. Los otros adoraban un montón de ídolos de yeso, de barro, de bronce, de plata, de oro, que no podían andar, que no podían ver, que no podían oír. E iban y le llevaban los niños y los quemaban en el fuego para que supuestamente esos dioses los bendijeran y las cosechas fueran fructíferas. Esas cosas tan terribles hacían. Y ese pueblo, el pueblo judío, era el único que tenía el Dios verdadero, los israelitas, geográficos. Pero ¿qué dice la Biblia? A lo suyo vino y los suyos no lo quisieron recibir, porque no tenían el conocimiento, ¿no? Se habían cerrado tanto en sus propias obras humanas, en los sacrificios que ellos hacían, y pensaban que solo a través de los sacrificios es que iban a llegar a la salvación. Pero resulta que el plan de Dios era muy diferente. El plan de Dios era por gracia. Era gratis. Y ellos no lo pudieron soportar. No pudieron soportar que fuera gratis. Porque los seres humanos somos así. Ustedes ven la cantidad de videos por ahí, que alguien se arrima y le ofrece plata a alguien, y lo primero que hacen, ¿me están grabando? ¿Dónde está la trampa? No estamos acostumbrados a recibir nada gratis. No estamos acostumbrados. Ahí mismo uno dice, ay, eso tiene su trampa. Porque eso regalado, no somos capaces de recibir esto gratis. Pensamos que tenemos que hacer algo y lastimosamente la religiosidad, el evangelio denominacional, el evangelio organizacional de nuestros tiempos, siempre quiere hacer obras. Que si me he visto, que si me dejo crecer, que si voy tantos días, que si me pongo, que si no me pongo, que si uso, que si no uso. Obras. Y esto no es por obras, esto es por fe. Y no de nosotros, sino de Dios, para que ninguno se gloríe. Entonces vean, oremos, hermanos, por todos sus familiares. Oremos por toda esa gente que está perdiendo. Oremos. Este grupo nuestro, por la gracia de Dios, aunque pequeño, pero vive Jehová y vive mi alma, que en esta congregación se predica el evangelio bíblico. Se predica la verdad bíblica, no porque sea esta iglesia o esta denominación, no. Hay muchas que lo hacen. Pero aquí no les vamos a poner cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar.
Nosotros les vamos a enseñar es esto, la palabra de Dios en su pureza, la palabra de Dios como lo que quiso decir Él cuando inspiró a los escritores para que la escribieran, lo que realmente quiso decir, no mandamientos humanos, no obras, porque ¿qué dice aquí? Que el pueblo judío, y se lo repito, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Y nosotros somos justos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una justicia imputada. Amén. ¿Qué es una justicia imputada? Es como cuando usted va a la fiscalía y imputan cargos. Puede que usted los cometió, puede que no, pero la fiscalía se los puso encima. De esa misma manera el Señor Jesucristo, la justicia de Él nos la imputó. O sea, nosotros ya no somos enemigos de Dios, porque antes éramos enemigos de Dios en nuestras mentes, como dice la Biblia. Pero ahora ya somos justificados por la fe. Y vuelvo y la repito, la fe no es nuestra, es que Él la puso en nosotros para salvación, para que ninguno se gloríe, para que ninguno diga, es que tengo mucha fe. Por eso son tan delicados a veces usar estos sitios, que esto es un sitio normal. Aquí simplemente nos paramos para que ustedes puedan escuchar la exposición de la palabra de Dios. Este sitio no es un lugar santo, no, es un sitio donde se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es santa. Esa es la que es santa y esa es la que santifica. No el hombre que esté aquí, no. Si el hombre que esté aquí no está conforme a la palabra de Dios, le está fallando a Dios. Pero entonces, nosotros que predicamos esa palabra acá, lo hacemos siempre con la intención de que usted la conozca. Por eso queremos que usted la lea, que podamos nosotros extractar de aquí lo que realmente se quiso decir, no lo que yo piense, porque toda la Biblia es coherente, toda la Biblia es armónica, toda la Biblia nunca se contradice. Es un plan perfecto de Dios para nosotros, que hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Amén. Entonces, hermanos, ya ha avanzado un poquito el tiempo. Dice Pablo aquí que así también en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Entonces volvemos a lo mismo. La elección es por gracia. La elección es gratuita. Nosotros por nuestra propia voluntad no podemos buscar a Dios, es imposible. Eso no es posible. Fe natural no hay. Eso no existe. La Biblia es muy clara cuando dice que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, ni uno. Él fue que en su gracia y su misericordia puso los ojos en nosotros porque le plació, no porque fuéramos buenos. Y siempre vamos a recalcar eso en este ministerio, que es por gracia, no para seguir pecando, sino para reconocer ese regalo tan maravilloso que Él nos da sin nosotros merecerlo. Y tenemos que luchar todos los días, cada día, en entender la elección de Dios para con nosotros, en entender que nosotros, si no fuera por Él, estaremos perdidos. Y que a pesar de que no andamos como tenemos que andar, esa escogencia, esa elección está en nosotros si permanecemos en Él. Así a Él le toque hacer lo que le toque hacer, así nos tenga que afligir, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Bueno, hermanos, hasta aquí el mensaje de hoy.